Buen día, grupo. Segundo video. Vamos a hablar en cuanto al desarrollo de los derechos humanos. Algo importante es el hablar de la filosofía del derecho. Eh, Filosofía como el conocimiento, y gracias a esa acumulación de conocimientos nos vamos volviendo sabios, ¿sí? Eh, este término de filosofía o sabiduría, sin embargo, aunque se manejan, en este caso, siglo V antes de Cristo, eh, por el origen de esa filosofía como madre de todas las ciencias, y tenemos a dos representantes importantes, Platón y Aristóteles. Eh, no hay una situación importante por mencionar esta situación de los derechos humanos, porque obviamente hablamos de una gran influencia eh, en cuanto a la gente que va a gobernar en ese momento, y que es una manera muy primitiva en sus orígenes, y que tiene que pasar muchos años, inclusive eh, después de este siglo V antes de Cristo, después de la Edad Media, ¿sí? Vemos esa evolución lenta, pero es a partir de siglo XVII, XVIII principalmente, aunque aquí en esta imagen nos muestra igual el siglo XVI, donde se habla de una filosofía renacentista, pero que obviamente no tiene aún esa fuerza que le va a otorgar a partir del siglo XVII, siglo XVIII. En esta imagen vamos a hacer una pequeña investigación. En el caso de presencial, damos un espacio con el grupo, y en el caso de en línea, pues es una actividad que se realiza, ¿sí? Aparte, y que bueno, ahorita eh, la notarían ahí en su cuaderno. Aparecen otras actividades, pero esta solamente la voy a mencionar como actividad, como tarea, revisar, ¿no?, qué sucede con la filosofía del derecho a partir del siglo V hasta el siglo XX, eh, y obviamente ya estos 22 años del siglo XXI. Hablar de lo que está sucediendo, ¿sí?, con los derechos humanos, pues obviamente es hablar de una evolución, ¿sí? ¿Y por qué el pensamiento filosófico o jurídico? Pues obviamente porque es empezar a analizar y cuestionar de una mejor manera, aunque pues todos no se ponen de acuerdo, todas las personas que intervienen no se ponen de acuerdo, pero ya está, ¿no? La participación de todos esos pensadores
de, de cada una de estas épocas y que obviamente son los que empiezan a generar ciertos cambios. Volvemos a comentar, ¿no? En la teoría creo que es interesante, es importante. Desgraciadamente en la práctica pues vemos que en ocasiones deja mucho que desear. Aquí en esta primera diapositiva nos dice, la defensa de los derechos humanos tuvieron como concepción filosófica a la persona, cada uno de nosotros, ¿sí? A los individuos, de donde se desprenden ciertos atributos esenciales, dando paso a la creación de un sistema jurídico que garantice estos derechos, esto es, a través del derecho positivo. ¿Sí? Hay una situación jurídica, un sistema jurídico, que es la que va a garantizar, entre comillas, ¿no? Esta situación. El derecho positivo encuentra su fundamento en el derecho natural, es tipificado y reglamentado según cada sociedad, por el simple hecho de esa, esa división que se hace, ¿no? Y que empiezan a aparecer eh, clanes, tribus, antiguas culturas, ¿sí? Culturas eh, contemporáneas, y de ahí la creación de diferentes países. Entonces, bueno, entra este derecho positivo, ¿sí? Y según las sociedades en donde se va desarrollando, la sociedad mexicana, la sociedad argentina, la sociedad alemana, japonesa, eh, italiana, árabes, Etiopía, etcétera, etcétera. Vemos aquí en dos ejemplos que dice el derecho al esparcimiento. Muchos países lo tienen, muchos países no cuentan con ese esparcimiento o está muy limitado, ¿sí? En el caso de hacer algo indebido, el derecho a un juicio imparcial, ¿sí? Eres culpable hasta que se demuestre o, o que resulte ser inocente. Pues de esto nos habla ese derecho positivo. Los derechos humanos desde el punto de vista filosófico, según la ONU, son todos aquellos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, ¿sí? O género, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Pasamos a el concepto de persona y sus derechos. Eh, en este caso nos dice, la persona, jurídicamente hablando, es el sujeto de derechos y obligaciones, es decir, todo ser capaz de tener derechos y contraer obligaciones o ciertas obligaciones. Esto está respaldado en el artículo 30 del Código Civil, ¿sí? Eh, y esto es para fines legales, ¿sí? Donde el Código Civil distingue entre personas naturales, personas físicas o cada uno de nosotros como seres humanos, y las personas jurídicas que corresponde a una ficción legal, ¿sí? O el hombre lo crea, ¿sí? Eh, esta, para que se entienda mejor, esta ficción jurídica es un procedimiento de la técnica jurídica mediante el cual, por ley, se toma por verdadero algo que no existe o que podría existir, pero se desconoce, para fundamentar en él un derecho que deja de ser ficción para formar parte de una realidad jurídica. ¿Sí? Un ejemplo podría ser la sanción, ¿sí? A partir de estas situaciones donde tenemos derechos, pero también tenemos obligación de. Y por ahí veíamos a estos adolescentes principalmente, ¿no? Hablar de que tienen sus derechos humanos, ¿sí? Pero pues nadie les
les hizo la apertura, ¿no? Y de que sí, sí, sí están en su derecho, pero también deben contraer ciertas obligaciones, ¿no? Eh, Hay que analizar y comentar como actividad este párrafo anterior, ¿sí? ¿Ustedes cómo explicarían esa ficción jurídica? Ya di yo un ejemplo, ¿sí? Este, pues es un video, podemos regresarlo nada más para que vuelvan a checar el ejemplo y sea más sencillo, ¿no? Analizar y comentar el párrafo anterior. ¿Qué entiende cada uno de ustedes, por el párrafo anterior? ¿Sí? En el, aparece en negritas, subrayado, ficción jurídica, ¿sí? Procedimiento de la técnica jurídica, etcétera, etcétera, hasta terminar, ¿no? Conformar una realidad jurídica. Existe varias teorías de los derechos humanos. Obviamente en el siglo XVII, XVIII, ¿sí? Es donde se empieza a desarrollar y a ganar terreno, ¿sí? Anteriormente no se hablaba de estos derechos humanos, ¿sí? Y sabemos que la influencia viene de Europa, ¿no? Durante el siglo XVII, en Inglaterra, se producen tres hechos relevantes. Y estos son los que empiezan a crear, a desarrollar y a fortalecer los derechos humanos. Primeramente, la petición de derechos en 1628, que protegía los derechos personales y patrimoniales, presentada por el Parlamento y aprobada a la fuerza por el rey Carlos I. Al no respetar posteriormente las reclamaciones que contenían, se originó la Revolución Inglesa, perdón, que acabó con la victoria parlamentaria y la decapitación de Carlos I en 1649. Hace creer, ¿no?, a su pueblo que va a aprobar esta, esta situación de los derechos humanos, pero bueno, de repente eh, se contradice, ¿sí? No respeta, ¿sí? Esta reclamación y pues obviamente pues, es decapitada. Otra situación, el acta de habeas corpus en 1679, que prohibía las detenciones sin orden judicial. La redactaron los miembros del Parlamento durante el reinado de Carlos II para protegerse de prácticas entonces corrientes que vulneraban los derechos de los acusados y de los presos, ¿sí? Y ya después viene esa formalidad, ¿no?, de mostrar pruebas, ¿sí? Cuando muchas veces se enjuiciaba, ¿no?, a una persona, ¿sí? Entonces yo tengo esa orden judicial, ¿sí?, que me prohíbe la detención en ese momento, ¿sí? Y bueno, ya nomás es cuestión de tener pruebas, ¿sí?, y darle esa formalidad. Desgraciadamente en ese momento se puede acusar a inocentes, ¿no? Por eso se recurre, perdón, a esta acta de habeas corpus. Número 3, la Declaración de Derechos 1689, que consagra los derechos recogidos en los textos anteriores, fue impuesta por el Parlamento como condición previa a su coronación a la reina María II, Estuardo, perdón, y a su esposo Guillermo de Orange. Se trata por primera vez de un verdadero contrato establecido entre los soberanos y el pueblo, que también se manejaba esta situación de soberanía. Aunque acuérdense que pues aquí vemos ese engaño, ¿no?, de la corona, que eh, ya tenía mucho más tiempo, son 1000 años hasta recientemente la muerte, ¿no?, de la reina Isabel. Y bueno, ahora sí que disimulaba, ¿no?, como que estaba
otorgando esos derechos humanos. Sin embargo, bueno, sigo gobernando, sigo disfrutando de las riquezas, ¿sí? Este, a costa, ¿no? del pueblo. Pero bueno, pues había una manera de convencimiento que, bueno, este, hasta el día de hoy vemos, ¿no? Esa situación. Pero ahí están ya, eh, se siguen desarrollando y se siguen fortaleciendo los derechos humanos. Aquí, en este siglo nos habla de dos filósofos ingleses importantes. Thomas Hobbes propuso por primera vez que el origen del Estado fuera un pacto entre todos los ciudadanos, negando así el origen divino del poder, defendido por el absolutismo de la escolástica medieval. ¿Sí? Eh, es un poco complicado, riesgoso, cuando hablamos de estas situaciones, este, porque pues, obviamente hablamos de las religiones, ¿sí? Pero bueno, acuérdense que la filosofía empieza a echar abajo algunas situaciones de tipo religioso o de las religiones que se manejaban en la antigüedad, ¿no? Principalmente allá en Grecia. El también inglés John Locke es otra figura también de ese siglo y dice, bueno, él es considerado padre del liberalismo moderno y propuso que la soberanía emanaba del pueblo. Consideraba que los ciudadanos poseen unos derechos a los que no puede renunciar, pero esto solamente se comenta, pero no se lleva a cabo, ¿sí? Aunque hay una gran influencia por parte de Luke, ¿sí? Y que empieza a desarrollar ese liberalismo moderno, ¿no? Y que actualmente pues sigue vigente, ¿no? En este caso pues en Inglaterra. Aunque también va a empezar a influir en otros países, obviamente. Tenemos también los derechos humanos en el siglo XIX. Es también el del inicio del derecho internacional humanitario, es decir, las distintas normas, en su mayoría reflejadas en la Convención de Ginebra, que tiene como objetivo evitar o limitar el sufrimiento humano en tiempos de conflictos armados. ¿Sí? Entonces, bueno, se sigue justificando la guerra, pero bueno, ya hay un derecho internacional humanitario, ¿no? Donde la idea pues, es esa situación de sufrimiento entre dos ejércitos. Ya más adelante vemos, ¿no? Lo que ocurre con la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Donde se unen varios países y bueno, en vez de mejorar esta situación de las sociedades, empezamos a deteriorar más y más con esta situación de las guerras. ¿Sí? Guerras muy sangrientas en la antigüedad, pero que la invención de esos armamentos bélicos que pues no serán tan sanguinarias, pero sí pues, de destrucción, ¿no? Con estas sociedades para con estos países o estos ejércitos, ¿no? Que forman parte y representan a un país. El siglo XIX es un siglo de avances y retrocesos, porque pues lo notamos, ¿no? Eh, y más por la gente que está gobernando y que no es como nosotros que hablamos de los sexenios, sino muchos años, ¿sí? Eh, 20, 30 años no más. ¿Sí? La corona inglesa, ¿no? Tiene más de 1000 años, ¿sí? Que fue creada y que aún se sigue manteniendo, ¿no? Pero bueno, aquí se habla de que hay avances, pero de todo eso es un conjunto, eh, es un siglo
de lenta consolidación de los ideales proclamados por la Revolución Francesa principalmente. Ya hay otros países, sí, que están por ahí haciendo ciertos movimientos, pero son los ingleses y los franceses los que están este, desarrollando más toda esta situación con respecto a los derechos humanos a través de sus movimientos, ¿no? De, de independencia, de revolución, etcétera, etcétera. Los principales aspectos a resaltar son los siguientes: la abolición o suspensión o anulación de la esclavitud. Dentro de muchos países no se generaliza. eh, en algunos lugares dentro de un país si hay esa abolición, en otros lugares no, ¿sí? Y de plano hay países que no permiten esa abolición. El inicio de la reivindicación es la exigencia o demanda, obviamente, de los derechos sociales, ¿sí? Interactuamos, ¿sí? Con otras personas, primero dentro de una microsociedad que es la familia, y después vamos desarrollándonos en, en otro tipo de sociedades que se van ampliando, ¿no? Eh, Tres, la extensión del sufragio, perdón, que sería el voto u opción, ¿sí? De levantar la mano, de levantar la voz, ¿sí? Y que obviamente nos dice que es este sufragio, es el principio de la democracia, ¿sí? Y donde se habla de la libertad que cada uno de nosotros tiene, ¿sí? Que podemos opinar, que podemos expresar. Siguiente, la influencia del liberalismo, libertad individual e igualdad que debería de existir, pero que bueno, eh, por ahí esta película que es muy interesante, que se llama La Guerra del Fuego, y que nos habla, ¿no? De esa libertad que impera en ese momento y de una igualdad, ¿sí? Que también se genera. Son tribus, clanes, según la película y las investigaciones de Desmond Morris, nos hablan de 80.000 años antes de la era cristiana y lo que está sucediendo en esos clanes y tribus que desgraciadamente evolucionan y se crean cuatro tipos de clanes o tribus. Cada una ya va evolucionando. Tendríamos a la más evolucionada, a la segunda, a la tercera y a una cuarta que es la que va más lento, ¿no? Esa evolución. La siguiente, el establecimiento de las primeras normas de derecho internacional humanitario, y esto es porque estamos hablando de que se avecina la Primera Guerra Mundial y después la Segunda Guerra Mundial. Por último, el inicio de la reivindicación o las exigencias de los derechos de las mujeres. ¿Sí? Ya empezamos a ver, ¿no? Este, el tratar de lograr un cierto equilibrio y como un emparejamiento con el hombre. Algo que luego no nos queda claro, pero pues es algo complejo muchas veces, ¿no? Y seguimos manejando esa inferioridad por parte del hombre y esa inferioridad, ¿sí? que maneja el hombre hacia una mujer, ¿sí? O algunos hombres en este caso. ¿Sí? Yo soy de opinión contraria y inclusive pues creo que en muchos aspectos luego la mujer nos está superando, pero mi opinión, ¿no? Los derechos humanos en el siglo XX, con relación a la ampliación progresiva a lo largo del tiempo del catálogo de derechos humanos, el siglo XX es el de la consolidación de los derechos, principalmente económicos y sociales. De aquí hablar del derecho al trabajo, a sus frutos o al vernos beneficiados, ¿sí? Eh,
a la seguridad social, ¿sí? Y que pasan a ser las nuevas exigencias y se reclama su protección, ¿sí? Volvemos al punto, desgraciadamente, teóricamente hablando, ¿sí? Porque muchas veces en la práctica se limitan, ¿no? Y bueno, dentro de distintos entornos culturales y de regímenes políticos, se irán interiorizando esas demandas y ya a principios del siglo ven su consagración jurídica al ser recogidas en algunas constituciones y documentos. Esto pues en diferentes países, vuelvo a repetir, principalmente en Europa. Una de estas situaciones, la Constitución de México de 1917, que es fruto de la Revolución Mexicana, ¿sí? Trataba de conciliar los derechos civiles y políticos con los emergentes derechos económicos y sociales, aunque se busca el beneficio de la sociedad, como ellos dirían en ese momento, sabemos que no. El trasfondo es gobernar o seguir gobernando, enriqueciéndose unos cuantos, ¿sí? Y explotando a la gran mayoría de la sociedad en ese momento mexicana. Y que pues, actualmente sabemos que estamos, seguimos reproduciendo esa misma situación. Dos, la Declaración de Derechos del Pueblo, Trabajadores y Explotadores de 1918, redactada por los revolucionarios rusos e incorporada a la nueva Constitución soviética, que priorizaba los derechos económicos y sociales, ¿sí? También, ¿no? En ese momento se habla del zar como el que gobierna y hace sacia su antojo al tener ese poder y asumir, ¿no? El control en todos los aspectos. Pero bueno, de alguna manera vamos viendo que se empieza a generar ciertos cambios. Todavía falta mucho tiempo para que eh, se termine con Rusia, ¿sí? Y se empiezan a generar esos cambios o esas mejoras para con esa población. Y por último, la Constitución de Weimar de 1919, que proclamaba derechos sociales de la ciudadanía alemana, como la protección a la familia, el derecho a la educación y al trabajo. Por ahí se avecina esta creación del muro de Berlín, ¿sí? Como una propuesta, ¿no? De una división de las dos Alemanias, ¿sí? Los que están a favor y los que están en contra, ¿sí? Y ya, al día de hoy, pues ya sabemos, ¿no? Los buenos o malos resultados. Eh, Aquí hay una actividad que es interesante, es de un texto, eh, no les voy a decir ahorita a quién pertenece, vamos a ver si se dan cuenta. Y esta actividad dice, analiza los siguientes textos y da tu opinión. La mezcla de la sangre y, por tanto, la decadencia racial son las únicas causas de la desaparición de las viejas culturas, ya que los pueblos no mueren como consecuencia de las guerras perdidas, sino por la anulación de aquellas fuerzas de resistencia que solo es propia de la sangre incontaminada. Importante por ahí revisando algunas palabritas que en este momento a lo mejor son desconocidas. eh, Vamos a investigarlas y vamos a tratar de reflexionar para entender el texto, o en el caso de este primer texto. Un segundo texto nos dice, el principio de organización constructiva de la raza aria ha sido sustituido por el principio destructor que vive el judío, convertido así en el fermento de descomposición de pueblos y razas y, en un sentido más amplio, en el factor de disolución de la cultura humana. ¿Sí? Fue una situación
demasiado compleja que vivimos, ¿no? En- ya en ese periodo de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, es esta actividad que nos va a permitir entender un poco mejor la situación, ¿no? De estos derechos humanos. Esta filosofía de los derechos humanos, que acuérdense que se crea primero como pues, se menciona, ¿no? Como madre de todas las ciencias y que da pie para la creación de todas las demás ciencias que se fueron desarrollando en su época, ella con los griegos, y hasta el día de hoy, ¿no? Todas las ciencias habidas y por haber que se han creado. Y que gracias a esto y gracias a esa filosofía como base, nos permite entender mejor, ¿sí? Ya no son situaciones místicas o religiosas como queremos dar respuestas, sino ya basado en filosofía, en la ciencia y en el método científico. Aún y con todos estos elementos, vemos que muchas veces son cosas teóricas, pero que muchas veces no cumplen con los objetivos, beneficiar a una sociedad, ¿sí? O hablemos muy ambiciosamente, ¿no? De la sociedad mundial, ¿sí? Y que esta situación de globalización pues, ha dejado mucho que desear y seguimos viendo que solamente es una manera de seguir controlando al, a los países y al mundo en general. Pero bueno, ya iremos cuestionando principalmente dentro de nuestras asesorías. ¿Okay? Eh, esto es muy interesante, la materia en sí eh, nos está proporcionando información que tal vez puede ser compleja, sin embargo, en mi caso, pues trato de que sea más entendible y vayamos viendo, ¿no? Cómo se va dando ese proceso. Eh, el usar un lenguaje, ¿no? Propiamente de político, ¿sí? Y que muchos de ellos buscaban fortalecer el alto grado de ignorancia, ¿no? De las sociedades, para pues, obviamente seguir controlando, ¿no? Pero bueno, ya es, ya es algo muy personal la reflexión que vamos a realizar. Por mi parte sería todo por este segundo video de la primera semana. Y bueno, ya el próximo viernes y sábado estaremos ya trabajando las asesorías. Serían las mismas ligas que vamos a utilizar. De todos modos, se las vamos a compartir por el WhatsApp. Les agradezco mucho el día de hoy su presencia. Y bueno, cualquier situación estaremos ya en las asesorías. Muchas gracias.